Chingaza es importante porque es el área que abastece de agua no solamente a Bogotá, sino a 15 millones de personas de recurso hídrico para consumo humano. Es una zona que es un refugio climático por esa transición que tiene entre los Andes y el Orinoco. Permite generar conectividad entre Chingaza y Sumapaz y eso pues va a permitir la movilidad de especies como el oso andino, por ejemplo. El oso andino es una especie emblemática para nuestro parque, para Colombia, para toda Sudamérica. Gracias a los acuerdos que hemos realizado con parques y entidades como WWF, el oso se siente protegido en este momento. Y al proteger el oso no solo lo protegemos a él, porque el oso es una especie sombrilla para nuestro parque. Si yo cuido el oso, de ahí para abajo cuido al tucán, al lorito, al zorro, etc. Los acuerdos de conservación son una estrategia de gestión del Parque Chingaza como estrategia de prevención, vigilancia y control en la zona de influencia del parque. Se inició realizando acercamientos a las familias y volverlos aliados de la conservación. Hay algo muy clave que tienen los acuerdos de conservación que tiene que ser establecido y acordado con las personas desde lo local. Tiene que haber bienestar, bienestar para la comunidad y bienestar para las áreas protegidas. Entonces cada decisión que se tome debería ser en territorio, con las personas, que sea participativo, que sea habladito, charladito, como diría un amigo. Parques nacionales naturales con el apoyo de WWF han permitido que nosotros logremos estos acuerdos de conservación, donde nosotros hemos visto que más animales, más plantas han llegado, han vuelto al territorio y lo que nosotros quisiéramos es que hubiesen más apoyos y más personas de las comunidades se puedan vincular a este proceso que ya llevamos. Herencia Colombia es un programa de financiamiento de largo plazo. El objetivo principal es financiar procesos de conservación, de restauración, de áreas protegidas en Colombia. Con el apoyo que hemos tenido hasta el momento, hemos logrado fortalecer 25 familias que no creen en la conservación y están vinculadas sembrando especies nativas en la zona. Hemos logrado sembrar 7.000 plantas y hemos logrado convencer a un grupo de chicos de sexto hasta 11 que se metan en el tema de la conservación y la investigación en su vivero que tienen en el colegio. El Parque Chingaza nos produce muchos servicios ambientales como agua, aire puro, buena vegetación nativa y nosotros como institución educativa tenemos que estar trabajando en pro de la conservación del Parque Chingaza. Y siempre el estudiante debe buscar la manera de integrarse, involucrarse con los árboles nativos. El principal reto es responder a las necesidades identificadas de esas comunidades locales y pues poder seguir trabajando todos juntos, pues porque juntos es posible y seguramente juntos vamos a lograr unas áreas más efectivas. Es muy importante conservar porque si nosotros conservamos estas áreas, estos sistemas naturales, la biodiversidad, estamos conservando la vida del planeta, la vida del futuro.